¿Cuáles son las grandes matemáticas de la historia? Se acerca ya el 11F, el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia, y en este canal lo vamos a celebrar con la recopilación de hasta 5 grandes matemáticas de la historia. Si quieres saber quiénes son, llega hasta el final del vídeo y no te lo pierdas. Suscríbete y empezamos. La mayoría de las científicas de las matemáticas a lo largo de toda la historia siempre han tenido que luchar contra prejuicios y contra obstáculos. Esa es la razón por la que la mayoría de las científicas han surgido en los últimos años, en los últimos 100, 200 años. Al contrario que lo que sucede con el género masculino. Fijaos en los Euler, en los Gauss, Newton, Leibniz, o incluso si nos vamos más allá, con los Euclides, con los Pitágoras o Arquímedes, que son bastante más antiguos que las matemáticas que vamos a ver en este vídeo. Es verdad que está Hipatia de Alejandría, la primera matemática conocida de la historia, de la que se tienen escritos, que es del siglo IV, pero es un poco la excepción que confirma la regla. Por cierto, hablamos de matemáticas y científicas como Ada Lovelace, la propia Hipatia de Alejandría, Marie Curie, Lisa Meitner o Margarita Salas en el vídeo de grandes científicas de la historia, que lo podéis ver en este mismo canal. Suscribíos al canal y empezamos. Empezamos con la biografía de Sophie Germain, matemática francesa que vivió entre los años 1776 y 1831. Lo más curioso de la biografía de Sophie Germain es que tuvo que utilizar un seudónimo, el de Monsieur Leblanc, para poder estudiar en la Escuela Politécnica de París. Con este mismo seudónimo se carteaba con el propio Gauss o con Lagrange, aunque finalmente les tuvo que revelar su identidad. Sophie Germain trabajó en teorías como la teoría de números o la teoría de la elasticidad y desarrolló algunos conceptos como el de los números primos de Germain, que son aquellos cuyo doble más 1 son también primos. Además hay que mencionar que algunos de sus estudios sirvieron para resolver el último teorema de Fermat. La siguiente científica es Sofía Kovalevskaya, científica que vivió entre los 1850 y 1891. Esta matemática rusa trabajó en campos como las ecuaciones diferenciales parciales, el análisis o la mecánica, y además es la primera mujer que consiguió una plaza universitaria en Europa. Su vida fueron constantes viajes a lo largo de distintos países europeos en función de sus intereses, en función de dónde aceptaran sus estudios, de dónde aceptaran sus trabajos, e incluso tuvo que tener un matrimonio de conveniencia, un matrimonio un poco por así decirlo solo para poder trasladarse a otro país, y es que en la propia Rusia no aceptaban lo que estaba haciendo. Vivió en sitios como Suecia, Alemania, Rusia, Inglaterra, etc. Entre sus profesores tuvo a Karl Weierstrass, que ejerció de tutor privado de Kovalevskaya. Realizó un doctorado, aunque para poder presentarlo tuvo que aceptar no hacerlo de forma oral. ¿Por qué? Porque estaba mal visto que una mujer expusiera sus conocimientos matemáticos en la universidad. La primera doctora de la que se tiene constancia en Europa. Como veis, tanto Sophie Germain como Sofía Kovalevskaya tuvieron bastantes dificultades a la hora de realizar sus trabajos académicos. La matemática alemana Emmy Noether vivió entre los años 1882 y 1935 y trabajó en campos como el álgebra, los cuerpos, los anillos, etc. o la física teórica. Y es que suyos son los patrones matemáticos de la teoría de la relatividad del mismísimo Albert Einstein, para quien Emmy Noether era el genio matemático más creativo. También era muy admirada por otro de los grandes científicos de principios del siglo XX, como David Hilbert. Tenía que ir de oyente a la universidad, donde no se le dejaba inscribirse formalmente, y luego además tampoco se le dejaba impartir lecciones. Además era de origen judío, por lo tanto podéis imaginar los problemas que le trajo en la Alemania de los años 30. En 1933 se le expulsó hacia los Estados Unidos, donde falleció en 1935. Algunas de esas grandes aportaciones de Noether a las matemáticas, aparte de lo que ya hemos dicho, es el teorema de Noether, que tiene aplicaciones en física teórica. La siguiente gran científica que vamos a ver es Grace Hopper, informática estadounidense que vivió entre los años 1906 y 1992. Como curiosidad, también estuvo alistada en la Marina, que sería como la sección naval del ejército estadounidense. Hay que tener en cuenta que fue una pionera de las ciencias de la computación. De hecho, tiene alguna anécdota bastante curiosa, como que estuvo entre el equipo que nombró por primera vez al concepto de bug, ¿no? Que es un concepto bastante usado en informática, que es cuando algo no funciona porque en un experimento, en un trabajo teórico, pues hubo una polilla en una de estas máquinas primitivas
de la informática que hizo que no funcionara el programa y precisamente por eso se le llama bug, que significa bicho en inglés. Además también estuvo entre el equipo de científicos que desarrolló los lenguajes de programación COBOL y Fortran, que son de esos lenguajes pioneros en la ciencia de la computación, pero que se siguen utilizando. De hecho, Fortran yo lo aprendí en la carrera, así que tienen aplicaciones hoy en día. Y son las bases de los siguientes lenguajes de programación que han seguido surgiendo. Hay que tener en cuenta que ya sabéis que las matemáticas y la informática se funden, ¿no? Tienen muchísimas aplicaciones una dentro de la otra y viceversa, y eso lo hemos tratado también en este canal, como algunos de estos vídeos de para qué sirven las matemáticas dentro del mundo de la tecnología. Y nada, que fue una gran científica estadounidense, pionera sobre todo en eso, en el campo de la informática, de la ciencia computación y además que participó también en el ejército estadounidense. Y no me quiero olvidar tampoco de una frase que dijo Grace Hopper, que es que si tienes una idea, hazla. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Así que nos vamos con esta frase de Grace Hopper a nuestra siguiente científica, que es Marjane Mirzakhani. Espero haberlo pronunciado bien, que me perdonen. Esta matemática iraní vivió entre los años 1977 y 2017 y es doctora por la Universidad de Harvard. Por cierto, Grace Hopper también era doctora por Harvard y luego además desarrolló la mayor parte de su trayectoria académica en la Universidad de Stanford, que ya sabéis que es la universidad que está en California, al ladito de Silicon Valley. Hay que mencionar también que es la primera mujer matemática en recibir el premio Fields, que es un premio matemático que se concede cada 4 años a personas menores de 40. Es el gran premio de las matemáticas junto con el premio Abel. Lo más destacado que fue la primera mujer matemática en conseguir ese premio. Precisamente la pena es que lo recibiese en el mismo año de su fallecimiento, en 2017. Aunque sinceramente esa es una de las grandes razones por la que es un icono del 11F, porque hay que tener en cuenta que el Día Internacional de la Niña y la Mujer en Ciencia, el 11 de febrero, fue declarado internacional en 2015 y en 2017 fue cuando recibió Marjane este premio y además dijo unas palabras en el discurso también, algo así como animando a las niñas a participar en el mundo de la ciencia, y entonces un poco todo eso pues deriva en eso, ¿no? En que es uno de los grandes iconos de las mujeres en el mundo de la ciencia. La mayoría de sus trabajos estaban centrados en matemáticas teóricas, en números primos y criptografía, o algunas de esas aplicaciones de las matemáticas a la física teórica, como puede ser la teoría cuántica de campo. Y suya es la frase de que hay que gastar algo de energía y esfuerzo para ver la belleza de las matemáticas. Así que espero que os hayan gustado estas 5 grandes científicas. Nos seguimos viendo en el canal y si queréis seguir apoyando a científicas o si seguís queriendo ver algunas de estas ideas, ¿no?, de las niñas, las mujeres en ciencia, no os perdáis, por cierto, la entrevista de María Delgado aquí en este mismo canal, una científica de tan solo 15 años que va a dar mucho que hablar en el mundo de la ciencia. Espero que no os la perdáis. También me gustaría pediros feedback, qué científica os ha faltado aquí, qué matemáticas os ha faltado aquí, dejadlo por los comentarios, porque, pues bueno, puede ser para una segunda parte, o para un vídeo que puede ser, yo que sé, de las 5 grandes físicas o 5 grandes químicas de la historia. Pedir por aquí de qué científica os gustaría que hablásemos, y lo pensaremos. Nos seguimos viendo en el canal y en todas las redes, ya sabéis, en @academia5c y en aprueba con Javier, en academia5c.com. Y ya sabéis que tenéis un montón de matemática, física y química y consejos de estudio también en la cuenta de Instagram, así que nos seguimos viendo por ahí. Un saludo y nos vemos. Chao, chao.